¿Qué tal, estudiantes? En esta segunda mitad del cuatrimestre vamos a comenzar a ver temas muy apasionantes, no solo de la materia o de la biología, sino fundamentalmente de la vida. Vamos a ir al núcleo central de ella. Muchas veces escuchamos frases como tenemos que ver cuál es el núcleo del proyecto, o tenemos que ver cuál es el núcleo del problema, o tenemos que buscar el núcleo de la cuestión. A lo que nos estamos refiriendo es justamente ir a la raíz, al centro, al origen, a la génesis. De esta manera vamos a dar comienzo a esta primera clase, que es el núcleo interfásico. Casi todas las células poseen núcleos. Hay algunas, como los glóbulos rojos en humanos, que no lo tienen debido a la función que cumplen. Sin embargo, hay otras, como las células musculares, que pueden contener más de uno. La forma del núcleo es variada. Puede ser forma circular o redonda, forma ovalada, o forma muy variada, como en las células vegetales, que por tener una vacuola que regula la presión osmótica, hace que el núcleo se acomode al espacio que pueda encontrar. Sí es cierto que a simple vista en una célula es una estructura muy grande y llamativa que se encuentra dentro de ella. Funciones. La primera función es la de contener y almacenar toda la información genética o hereditaria en el ADN. La segunda es poder pasar esa información a ARN, y la tercera es poder salir esa información pasada a ARN al citoplasma, y en el citoplasma formar las proteínas necesarias para regular todas las actividades necesarias de la célula. Hay dos procesos para realizar estas funciones. Uno es la duplicación de toda la información genética o ADN, y el otro proceso es transcribir los genes a ARN y luego, por traducción en el citoplasma, transformarlo en proteínas. ¿Por qué hablamos de interfase o núcleo interfásico? Bueno, para responder esto tenemos que hablar un poco del ciclo celular. El ciclo celular es el ciclo de vida de la célula. Tiene dos partes, una interfase y una mitosis o división celular. La interfase, en un comienzo, hace muchos años atrás, se pensaba que era una etapa de descanso de la célula entre una mitosis y otra. Hoy por hoy sabemos que en la interfase la célula realiza su mayor trabajo. Y en todo caso, como consecuencia de ese buen trabajo realizado, llega la división celular. En el cuadro de la izquierda podemos ver que la interfase, que está en color violeta, tiene tres fases: fase G1, fase S, fase G2. La fase G1 y fase G2 suele la célula realizar mucho trabajo, todo lo que concierne a procesos, síntesis, degradaciones, formaciones de nuevos compuestos, de nuevas estructuras. En cambio, en la fase S, la célula se dedica plenamente a duplicar todo su ADN, su material genético, debido a que cuando llega a esta fase, sabe que en algún momento le va a llegar la división celular.
Si observamos, al finalizar la fase G2, comienza la mitosis. La mitosis es el proceso por el cual, a partir de una célula, se obtienen dos células exactamente iguales. Cada una de ellas, luego de originarse, arrancarán su ciclo celular entrando en su fase G1. En el cuadro de la derecha podemos ver que en cada fase aparece el ADN en distintos estados. Podemos decir que el ADN puede encontrarse en dos estados, estado de cromatina y estado de cromosoma. El estado de cromatina, el ADN se encuentra en forma relajada y laxa. En cambio, en el estado de cromosoma, se encuentra en estado compacto y condensado. Si observamos en ese segundo gráfico, podemos ver que en la etapa G1, S y G2, el ADN se encuentra en estado relajado, en estado de cromatina. Y esto se debe a que durante la interfase van a venir muchas enzimas y proteínas a buscar información al ADN. Entonces este tiene que estar lo más expuesto y visible posible a dichas enzimas. En cambio, durante las etapas de la división celular, como bien marcan ahí la profase, metafase, anafase y telofase, en estas etapas de la mitosis, lo que sucede es que el ADN comienza a compactarse, a condensarse hasta llegar al estado pleno de cromosoma. Ya finalizando la mitosis, empieza de vuelta a ir relajándose de a poco para entrar esas nuevas células de vuelta en sus interfaces nuevas. ¿Por qué lo encontramos condensado en la división celular? Sencillamente es para que, al estar compactado, la célula se asegura no perder partes de ADN que contengan informaciones importantes para la célula. Vamos a las partes del núcleo interfásico. Podemos ver en el dibujo de la izquierda que el núcleo tiene por fuera una envoltura nuclear. Esa envoltura nuclear está conformada por dos membranas nucleares. Una interna, que está en contacto con el interior del núcleo, y una externa, que está en contacto con el citoplasma. Entre una membrana y otra encontramos un espacio llamado espacio perinuclear. Esta membrana puede estar contigua a los retículos. Como podemos ver, a la izquierda, en este mismo gráfico, aparece el retículo endoplasmático rugoso, que nos damos cuenta por los ribosomas que tiene adosados. Y si observamos, la envoltura nuclear también contiene algunos ribosomas pegados. ¿Por qué? Porque puede realizar actividades similares a los retículos. A su vez, vemos que presenta poros, de los cuales hablaremos en breve. El otro componente que aparece es ese de color verde claro, que se encuentra en el interior del núcleo, que es el nucleolo. En tercer lugar, vamos a nombrar al nucleoplasma, que es justamente aquel líquido en el cual se encuentran suspendidos los componentes nucleares, contiene sustancias y crea el ambiente apto para que justamente los componentes nucleares puedan realizar todos sus procesos. Finalmente vamos a nombrar a la cromatina, que como se ve, tanto la heterocromatina como la eucromatina son las encargadas de llevar la información genética, ya que están conformadas por ADN.
Si nos detenemos a observar en la membrana nuclear interna, tanto en el gráfico de la izquierda como en el de la derecha, podemos ver una línea negra que está pegada a esa membrana interna. Esa es la lámina nuclear. La lámina nuclear justamente es un complejo que le permite al núcleo disgregarse cuando lo necesite y reorganizarse en determinados momentos de su vida. Veamos un poco mejor la envoltura nuclear. En primer lugar, ¿cuáles son las funciones? En primer lugar, separar el interior del núcleo del exterior del núcleo, que es el citoplasma. Segundo, proteger a todos los componentes que hay en el núcleo. Y en tercer lugar, permitir el transporte e intercambio de sustancias entre el núcleo y el citoplasma. Observemos que la envoltura nuclear presenta dos membranas, una apuntando hacia el citoplasma y otra hacia el interior del núcleo. Esta doble membrana es similar a las membranas celulares, doble capa de fosfolípidos y proteínas intercaladas. Hay un espacio entre membranas y por otro lado veamos que hay poros. Estos poros no son sencillos, sino que son complejos proteicos, son 8 complejos proteicos que dan a esta estructura importante del poro. Observemos que cada poro forma como una cesta de básquet por el cual van a intercambiarse las sustancias entre el núcleo y el citoplasma. Entrarán aquellas necesarias para el núcleo y saldrán aquellas necesarias para el citoplasma. Finalmente, observemos que en la membrana interna que apunta hacia el núcleo está la lámina nuclear, que organizándose o desorganizándose va a permitir que el núcleo se desarme o se rearme. El otro componente que nombramos es el nucleolo. Nucleolos puede haber de 1 a 4 por célula. La función principal es la de sintetizar a los ribosomas. Podemos observar en la imagen de la izquierda, en esta foto vemos un núcleo en donde en su interior se puede observar bien el nucleolo. Fijémonos los poros, esos huequitos que aparecen en la membrana nuclear, como nombramos anteriormente. En el esquema de la derecha podemos ver cómo está constituido el nucleolo. El nucleolo tiene un centro fibrilar y componentes fibrilares. Estos contienen el ADN ribosomal, o sea, aquellos genes que llevan la información para ARN ribosomal. Y también contiene ARN ribosomal en formación. El otro componente es el componente granular. Dicho componente contiene subunidades de los ribosomas que se están formando. Vamos ahora a la cromatina, pero antes de ponernos a detallar en qué consiste o qué es, vamos a recordar algunas cosas que vimos anteriormente. Nosotros sabemos que tanto los procariontes como los eucariontes
contienen material genético, ADN. Presentan algunas diferencias entre ellos. Sabemos que en los procariontes el núcleo no es organizado, es un núcleo primitivo, contiene una sola molécula de ADN, cromatina o cromosoma, es circular y no contiene proteínas asociadas, por eso se dice que es ADN desnudo. En cambio, en las células eucariontes hay un núcleo organizado, hay más de una molécula de ADN, cromatina o cromosoma, como veíamos también, son lineales y contienen proteínas asociadas. ¿Qué es la cromatina entonces? Podemos decir que la cromatina es el ADN más las proteínas asociadas. Estas proteínas pueden ser de dos tipos. Están las histonas y las proteínas no histónicas y ribonucleoproteínas. Las histonas son proteínas básicas y se encuentran 5 tipos. Está la H1, H2A, H2B, H3 y H4. Las otras, las no histónicas y ribonucleoproteínas, suelen ser factores de transcripción, o sea que actúan en el proceso de pasar el ADN a ARN. Ahora bien, la cromatina a su vez se encuentra de dos maneras: eucromatina y heterocromatina. La eucromatina es la más relajada o laxa de las dos. Contiene los genes que se transcriben a ARN y suele ubicarse en el centro del núcleo, porque ahí está la mayor actividad de transcripción. Por estar más relajada, cuando se duplica el ADN en la fase S, lo hace primero o en forma temprana. Por el otro lado está la heterocromatina, que está más condensada que la anterior. No se transcribe a ARN y se duplica, por lo tanto, al final de la fase S, por estar menos expuesta a las enzimas. Suele encontrarse en zonas cercanas a la envoltura nuclear. Dentro de esta heterocromatina encontramos a la constitutiva o a la facultativa. La heterocromatina constitutiva significa que está siempre presente. No tiene información genética. Está formada por secuencias repetidas, como por ejemplo el centrómero y el telómero. El centrómero es una zona estrecha que separa los brazos de los cromosomas, y el telómero son las puntas de los cromosomas eucariontes. Está la otra, que es la heterocromatina facultativa. Es cromatina que en algunas células está activa y se transcribe a ARN, mientras que en otras no. Muestra la inactivación de genes en la diferenciación celular. Contiene la información de los genes que no se expresan. Ejemplo de esto es la inactivación del cromosoma X al azar cuando hay más de uno en la célula. En estas dos fotografías podemos ver bien claramente la heterocromatina, que es la que se encuentra más oscura en las fotos. Fijémonos que en la foto superior se encuentra cerca de la envoltura nuclear. En cambio, la eucromatina es la más clara de ambas. Fijémonos que se encuentra más al centro del núcleo por el proceso que nombrábamos antes de estar más expuesta a las enzimas y permitir que se copien sus genes a ARN.
Si nos ponemos a pensar, la especie humana tiene 46 cromosomas. Sabemos que están de a pares, por lo tanto hay 23 pares. Se calculó que si estiramos cada uno de los 46 cromosomas, uno al lado del otro, daría el ADN presente en una célula una longitud aproximada a los 2 metros. Y estos 2 metros tienen que estar guardados no en la célula, sino en una estructura interior a la célula, que es el núcleo. Por eso surge la gran pregunta de cómo se compacta tanto ADN en un espacio tan pequeño. Bueno, vayamos por partes. Nosotros antes dijimos que había 5 tipos de histonas. Las histonas H2A, H2B, H3 y H4 se van a juntar 2 de cada una y entre todas van a formar un octámero, o sea, una estructura de 8 unidades. Esta estructura de octámero se va a rodear de la doble cadena de ADN dando 2 vueltas sobre cada octámero. A esta estructura del octámero con las 2 vueltas de la cadena de ADN en ellos recibe el nombre de nucleosoma y se lo conoce como la unidad de la cromatina. Fijémonos que hasta ahora no nombramos a la H1. ¿Por qué? Porque la H1 es la que separa un nucleosoma de otro nucleosoma. Esto podemos verlo en el dibujo que está debajo a la derecha. Veamos los grados de empaquetamiento de la cromatina. Acá podemos ver 2 gráficos similares con algunas pequeñas diferencias. En la parte inferior encontramos un cromosoma y lo que iremos haciendo es darle aumento a una parte de él para ir viendo cómo se da ese empaquetamiento para que toda la cromatina se encuentre bien compactada por un lado y bien ordenada por otro. Veamos el gráfico A, el superior. Tenemos la primer fibra, que es la fibra de 2 nanómetros. La fibra de 2 nanómetros es la doble hélice de ADN. Esa doble hélice de ADN, si observamos, es una pequeña parte de la fibra de 10 nanómetros, que es el dibujo B. Esa fibra de 10 nanómetros está formada por los octámeros de histonas, el ADN que se enrolla 2 vueltas sobre cada octámero dando el nucleosoma, y aparece la histona 1 separando entre un nucleosoma y otro. Fijémonos, las histonas 1 se encuentran en algunos nucleosomas arriba y en otros nucleosomas abajo. Esto está en estado de cromatina, o sea, laxo relajado. ¿Qué pasa en la compactación cuando pasa al estado de cromosoma? Eso es lo que ocurre en la fibra de 30 nanómetros. Observemos en el dibujo C, en la parte izquierda está visto de frente y la parte derecha está visto de costado esta fibra. A esto se les llama solenoide. ¿Qué es lo que ocurre acá? Lo que ocurre acá es que los nucleosomas van a formar aros de 6 nucleosomas unidos. Y en su interior
va a estar apuntando la histona 1. Estos aros de 6 nucleosomas se van a ir adosando uno detrás de otro. Como decía, formando lo que se conoce como solenoide. Este solenoide es una parte pequeña de la fibra de 300 nanómetros, que figura en la parte D. Fijémonos que el solenoide forma bucles que se afirman a una base. Esa base se llama andamiaje nuclear y está formado por proteínas llamadas lamininas. Esta fibra de 300 nanómetros va a formar la fibra de 700 nanómetros. Fíjense que este andamiaje nuclear que vemos lineal como base en la de 300 nanómetros va a empezar a girar formando como un resorte y los bucles van a formar como si fuesen pétalos de una margarita. Lo podemos observar en la figura E, a la derecha, en la fibra de 700 nanómetros. A medida que este andamiaje va girando, formando el resorte, se van armando nuevas, entre comillas, flores, pegadas una detrás de otra, en forma contigua. Esto es lo que se puede ver en la fibra de 1400 nanómetros, que es una parte del cromosoma. De esta manera podemos ver cómo se fue acomodando y compactando el ADN de una forma prolija y pareja. En esta otra imagen vemos la misma secuencia de empaquetamiento. Podemos seguirla desde la doble hélice de ADN que se encuentra debajo. Esa doble hélice se enrosca 2 vueltas en los octámeros, que figura como fibra de 10 nanómetros. Luego comienza a compactarse, formando las ruedas de 6 octámeros. Fíjense que en el centro está la H1 de color celeste. Y esta fibra, que es el solenoide de 30 nanómetros, va a empezar a plegarse, espiralizándose para formar la de 300 nanómetros, luego superespiralizándose para formar la de 700 nanómetros, y eso termina siendo parte de un cromosoma. Vamos a ir acercándonos a lo que es un gen y cómo está formado un gen. Para eso vamos a hablar un poquitito del dogma central de la biología. Fijémonos que el ADN tiene una doble función. En primer lugar, el ADN puede pasar a ARN por el proceso de transcripción. Ese ARN formado va a pasar al idioma de proteínas a través del proceso de traducción. Por otro lado, el ADN puede hacer copias de sí mismo. A eso se le llama replicación o duplicación del ADN. Observemos que tanto el proceso de replicación como el de transcripción ocurren dentro del núcleo. Una vez que se hicieron copias de ARN, esas copias de ARN salen al citoplasma para formar las proteínas a través de la traducción. Bien. Quiero hacer una comparación para comprender
un poco más esto. El núcleo es como una gran biblioteca, donde los estantes son los cromosomas y en los estantes se encuentran los libros. Cada uno de los libros es un gen. ¿Por qué? Porque contiene la información de un tema específico. Ahora bien, supongamos que yo voy a la biblioteca y deseo buscar información sobre algo en especial. Por ejemplo, no sé, la insulina. Entro a la biblioteca, me atiende la bibliotecaria o el bibliotecario, le pido la información. Me va a dar un libro que contiene la información que yo busco. Ese libro yo no lo puedo retirar de la biblioteca, porque si lo retiro de la biblioteca se queda justamente sin esa información. Lo mismo pasa en la célula. La célula, cuando necesita formar una proteína, va a pedirle al núcleo esa información, pero el núcleo no le puede dar el gen de esa proteína. ¿Por qué? Porque se quedaría sin la información en la biblioteca. Entonces, me va a dar el libro la persona que me atendió, y yo, antes de irme de la biblioteca, lo que tengo que hacer es copiarlo. Antiguamente había que sentarse, agarrar un cuaderno y ponerse a copiar o a resumir el libro para poder llevarme esa información. Actualmente, la tecnología permite que haya fotocopiadoras. La fotocopiadora es lo que acá figura con el nombre de transcripción. La transcripción es justamente hacer una fotocopia del libro para yo poder llevármela e irme de la biblioteca. Una vez que hago esa fotocopia, tengo ya mi fotocopia hecha, que es ARN en el caso de la célula. Y ahí sí, salgo de la biblioteca y me voy para mi casa, que es el citoplasma. Llego a casa, me siento, veo que el libro original, la fotocopia que tengo, están en otro idioma. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Lo que voy a tener que hacer es agarrar un diccionario bilingüe y ponerme a traducir esa fotocopia que está en otro idioma. La fotocopia traducida es lo que la célula hace y forma la proteína, ya que el idioma de proteínas es distinto al idioma de ácidos nucleicos. Por lo tanto, la célula, al igual que nosotros, utiliza la proteína para alguna función necesaria. Nosotros utilizamos la fotocopia traducida para mi necesidad, al igual que la célula lo hace con la proteína. Ahora bien, cuando el ADN replica o duplica toda su información genética, lo podemos comparar cuando una biblioteca quiere hacer una sucursal en otra parte. Entonces, lo que hace es tener que conseguir todos los mismos libros que tiene la biblioteca original, armando una nueva copia para la nueva sucursal de dicha biblioteca. Podemos definir entonces a un gen como una secuencia de ADN que contiene la información de una proteína o producto génico. Ahora bien, ¿cómo está conformado un gen? Los genes están en el ADN, decíamos, ¿no? Como libros en una estantería de biblioteca. La doble hélice de ADN tiene genes que se van a transcribir tanto en una cadena como en la otra, que es complementaria. Obviamente, los genes que hay en una cadena y en su complementaria
no son los mismos. ¿Por qué? Porque justamente no son iguales, ¿no? Por eso ambas cadenas se complementan y no son idénticas. Observemos en el dibujo, tenemos la molécula de ADN, tenemos una sola de las cadenas graficadas y aparecen 3 genes, gen 1, gen 2, gen 3. La enzima que realiza la transcripción a ARN de cada uno de los genes recibe el nombre de ARN polimerasa ADN dependiente. Comúnmente se la conoce como ARN polimerasa, pero el nombre largo o completo nos está diciendo qué es lo que hace esta enzima. Fijémonos que nos dice que polimeriza o hace un polímero de ARN dependiendo de un molde que es ADN. Ahora bien, esta ARN polimerasa tiene la característica de leer al ADN desde el extremo 3' hacia el extremo 5'. ¿Qué hace esto? La polimerasa empieza a andar por la cadena de ADN y cuando encuentra un gen que pueda leer, va a hacerlo. Ahora bien, ¿cómo se da cuenta la ARN polimerasa dónde comienza un gen y dónde finaliza? Si es todo una secuencia de ADN, tanto los libros distintos como la misma estantería. Bueno, hay una forma especial a través de la cual el libro se da a conocer. Como bien sabemos, todos los libros tienen una tapa de inicio y una tapa final de cierre. Esa tapa de inicio y esa tapa de cierre la tienen también los genes. Podemos observar en el dibujo que el gen tiene una secuencia llamada promotor, que equivale a la tapa de inicio, y una zona llamada terminador, que corresponde a la tapa final del libro. La polimerasa, a medida que va recorriendo el ADN, cuando detectó un promotor, se va a sentar en el promotor y sabe que a partir de ahí debe comenzar la lectura del libro. Fijémonos que la lectura del libro, que está en color celeste, es lo que llamamos la unidad transcripcional. ¿Qué quiere decir eso? Es la parte del gen que va a pasar a ser ARN. Si observamos, figura como ARN mensajero debajo. Y observemos que va a empezar leyendo desde el 3', como decíamos. La primera base que lee es la timina, la segunda va a ser la adenina, la tercera va a ser la citosina, y así va a ir leyendo toda la unidad transcripcional hasta que llega a la adenina, que figura final, timina y citosina. Y entra en la etapa final del libro. Cuando llega al terminador, la ARN polimerasa sabe que tiene que dejar de transcribir y se va a soltar del gen. De esa manera tenemos el ARN mensajero, que es inmaduro, siendo la unidad transcripcional formada. Ese ARN mensajero que es inmaduro es la fotocopia del libro que obtuvo. Entonces, podemos decir que un gen está formado por un promotor, una unidad transcripcional y el terminador.
Llamamos gen monocistrónico justamente a esto, a los genes que tienen una unidad transcripcional. Este tipo de genes están presentes en organismos eucariotas y procariotas. Encontramos también genes que son policistrónicos. ¿Qué significa esto? Veamos. En el dibujo superior podemos ver un ADN que tiene el promotor de color amarillo, que es la etapa inicial. Al lado figura un operador, que es una zona del ADN que sirve para regular a estos genes. Y a continuación aparece una secuencia transcripcional 1, una secuencia transcripcional 2 y una secuencia transcripcional 3, en donde a continuación estaría el terminador, que es la etapa de cierre del libro. ¿Qué observamos en estos genes? Observamos que hay 3 proteínas reguladas por un mismo promotor y un mismo terminador. Cuando la ARN polimerasa venga andando por este ADN y reconozca al promotor, lo que va a hacer es leer estos 3 libros que están encuadernados en una misma edición. O sea, la ARN polimerasa reconoce el promotor y va a copiar la secuencia transcripcional 1, la secuencia transcripcional 2, la secuencia transcripcional 3. Y después cuando llegue al terminador, se soltará. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al final se van a obtener 3 proteínas distintas. Estas 3 proteínas distintas fueron leídas todas juntas. La ARN polimerasa, si reconoce al promotor, va a leer a la secuencia 1, 2 y 3. Y si no reconoce al promotor, no leerá ninguna de las 3. Por lo tanto, podemos decir que estas 3 secuencias transcripcionales, en este caso, se leen todas juntas o no se lee ninguna. Genes policistrónicos podemos encontrar con varias secuencias transcripcionales, no necesariamente son todas de 3, como ocurre en este ejemplo. Si por otro lado, también es cierto, esto ocurre únicamente en células procariontes. ¿Por qué? Porque las células procariontes poseen una sola molécula de ADN, decíamos que era circular. Toda la información del procarionte se encuentra en esa única molécula. Entonces, no debe desperdiciarse nada como para poder contener la información de dicho organismo. Por lo tanto, por una cuestión de ahorro y de necesidad, los procariontes no tienen mucho ADN sin información. Y la mejor manera de ser aprovechado en la evolución fue formar estos genes policistrónicos. De esta manera, finalizamos con este tema. Esperamos que lo hayan comprendido y puedan realizar las tareas que aparecen a continuación. Muchas gracias y hasta la próxima.